se realizara una requisa en la cárcel Mariscal Zavala en la zona 17 de la capital, donde se localizaron varios ilícitos, también se constató que en el interior habían 9 menores de edad. Las autoridades indicaron que los menores se encontraban en el centro fuera del horario de visita, por lo que quedaron bajo la custodia de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación. Las autoridades decidirán mediante una audiencia si los menores pueden ser entregados con algún familiar o seguir en custodia de la PGN. Asimismo, se informó que autoridades del sistema penitenciario preparan una demanda en contra del director de ese centro carcelario. Bueno, inexplicable absolutamente, como lo decía Sandy. A ver, ¿cómo podemos no solo explicar, justificar mucho menos, sino que saber qué es lo que hacían 9 menores de edad ahí en la cárcel de Mariscal Zavala? Y se dieron cuenta, en esta ocasión se dieron cuenta por una requisa, ¿no? Exacto. Entonces llega la Policía Nacional Civil, se da cuenta de esto, avisa a la PGN y saca a estos menores de edad allí. Pero, ¿cuántas veces entonces habrá pasado esto? Ahora las autoridades del sistema penitenciario y de gobernación dicen que pues inician una investigación y una querella penal en contra del director de este centro, pero es que esto no es suficiente porque realmente cuántas veces esto ha pasado. Y la querella penal no, hay que destituirlo, hay que quitarlo, hay que procesarlo y que se vaya a la cárcel a responder, porque solo así se va a empezar a aprender en este país. Él y las personas que tengan que ver también, ¿no? Correcto, porque no creo yo no que solo él esté involucrado. Julio, mira, para todos es sabido que en los centros carcelarios hay corrupción. Absolutamente. Hay ingreso de ilícitos que puedes decir, bueno, con una encomienda alguien ingresó entonces droga, armas, celulares. Pero ¿cómo ingresas a un niño? Ni uno, sino 9 en este caso. Es que eso ya es el descaro total, ¿no? Esto es el descaro total, sobre todo cuando uno viene y se pregunta, a ver, supuestamente hay controles, supuestamente hay registros, supuestamente, ¿no? Y aquí estamos hablando de otra cosa todavía más grave, porque para empezar las cárceles deben de ser civiles. Mariscal Zavala y Guardia Presidencial, en este caso Matamoros, están en separos que son del Ejército de Guatemala. Entonces también tienes que pasar por un primer control, que es un filtro de las propias autoridades de seguridad externas del Ejército y luego del sistema penitenciario. ¿Y aquí qué pasó? ¿Cómo nos explicamos? Entonces sí, de verdad, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber muchísima más gente que esté implicada en toda una red de corrupción. Si entran menores, entran mujeres, si entran mujeres y menores, entrarán drogas, entrarán ilícitos, entrarán armas, entrarán lo que quieran. ¿Qué es lo que está pasando? Sin duda alguna, esta investigación debe ir un poco más allá, Julio, porque no puede ser menores de edad en una cárcel, solos, sin compañía de un adulto. ¿Cómo ingresaron? ¿Quiénes son los padres de estos niños? Así también? Es. ¿Bajo qué situaciones se encontraban en este centro carcelario? Hay muchas dudas y hay mucha investigación que las autoridades deberán realizar, Julio, para poder aclarar, pero sobre todo también proceder legalmente en contra de las personas que bueno, hayan aprovechado de la inocencia de estos niños para tenerlos ahí. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Puede ser una aparentemente inocente visita quizá a familiares que sean sus padres. Pues bueno, igual así los están poniendo en riesgo porque estamos hablando de una cárcel. Entonces, yo creo que aquí en estos temas es cuando también hace falta una postura más enérgica, una postura más clara. Es decir, que salga el Ministerio de Gobernación, que salga el sistema penitenciario y que ponga, ¿verdad?, una conferencia de prensa en la cual explique lo que ha pasado, lo que se va a hacer y cómo esto se va a volver a evitar. Pero es que nos enteramos por otras vías, nos enteramos por la denuncia propia a la PGN de la Policía Nacional Civil, y que rápidamente esto se empezó a viralizar a través de las redes sociales, como siempre. Sandy, si esto pasa en esta cárcel que supuestamente tiene un gran control porque es de seguridad máxima, ¿qué pasará entonces en las demás cárceles? Bueno, es un desorden total. Totalmente, Julio, y es increíble. Vamos a ir con unos datos, ¿te parece, para ir ampliando la información? Sí, claro, Sandy. Una vez más se evidencia el absoluto desorden y sobre todo el descontrol que existe en el sistema penitenciario guatemalteco. En esta ocasión las víctimas son niños quienes se presume por parte de las autoridades que pernoctaron
allí, en el Centro de Privación de Libertad de Mariscal Zavala. El solo de hecho que una persona no privada de libertad pernocte en una cárcel es ilegal. El problema se acrecienta cuando se trata de menores de edad no acompañados, Andy. Las autoridades del Ministerio de Gobernación y de Presidios indican que han girado ya las querellas en contra del director de dicha cárcel. Sin embargo, esto no solucionará los problemas y me parece, al final de cuentas, una salida muy fácil a un problema que es muy grave. Yo quisiera también ya tener otro tipo de posturas, es decir, que las autoridades encargadas de seguridad, que el mismo Congreso de la República nos empezaran a dar muestras de que de verdad se va a hacer una reforma penitenciaria, que de verdad en Guatemala van a cambiar las cárceles, que de verdad el control telemático se va a implementar. Existe la ley, existe el reglamento, pero no existe el control como tal. Y por supuesto, no existe, pero ni siquiera por lejos, el hecho de que se vaya a construir 1, 2 cárceles o complejos de supermáxima seguridad para empezar a ordenar la casa como debe ser. Esto no se mira, es una utopía. Y aquí pasaremos siempre, no sé si semanas, meses o años hablando de lo mismo y cada vez para peor. Julio, aprovechando pues tu conocimiento y experiencia en el tema del sistema penitenciario, quisiera que nos aclararas cómo es el proceso legal para que un niño pueda hacer una visita a un centro carcelario. Es decir, veamos las irregularidades que se dieron en este caso. Sí, claro que sí. Número 1, si mañana es día de visita, el privado de libertad que tiene normalmente, en este caso, en este tipo de cárceles como Mariscal Zavala, tiene el derecho a que 4 personas lo visiten. Tiene que pasar un listado previo el día anterior para decir me van a visitar estas personas. Si dentro de ellos va un menor de edad hay que indicarlo. ¿Por qué? Porque este menor de edad, en primer lugar, tiene que ir acompañado de la madre. Segundo lugar, tiene que llevar la certificación de nacimiento, ¿no? Porque es lo que lo va a acreditar a él para entrar. Estamos suponiendo que esto es lo que debería de ser en el protocolo real que existe. Posteriormente tenemos que tener bien claro una situación. El horario de visitas de madres con hijos es un horario extendido normalmente, entonces pueden ingresar a las 8 de la mañana y la salida va a ser a las 16 horas, pero en el ínterin a mediodía se hace una tabla, se hace un conteo, es decir, para ver y verificar que no esté pasando primero nada irregular y luego que todo esté en el orden correspondiente. Y posteriormente, entonces ya para la salida es otra vez este protocolo en el cual se identifica a la madre, se identifican el resto de acompañantes y se vuelve a identificar al menor. Pero nunca, jamás está permitido en ley, en reglamento, ni en nada, pero sí en la costumbre que se vuelve fuente de derecho, en este caso corrupta, de que pernocten en las cárceles, porque tampoco es la primera vez que esto sucede, que nos enteramos y que a lo largo de los años parece ser una práctica perversa, pero esta de hoy es más perversa que nunca, son menores no acompañados. Exactamente, y por eso es que hay que marcar un precedente, porque muchas veces se menciona entonces ubicación de ilícitos, situaciones como estas, pero se queda ahí, ¿no? Con que descubrieron tal situación, pero las investigaciones tienen que avanzar a el punto que sea una persona o que encuentren a los responsables de estas situaciones también que generan pues corrupción, que generan irregularidades, Julio, porque hasta este punto en muchos casos no llegamos. Así es. Esto es correcto, Sandy. No llegamos y no llegamos a poner un orden real. No llegamos realmente a sentar precedentes. A mí me gusta mucho siempre mencionar el ejemplo de Singapur. La Singapur de este líder, Lee Kuan Yew, que puso un orden en todos los lugares, en todas las instituciones, que eran altamente corruptas, altamente permeables y altamente dadas y dispuestas a lo que vemos, por ejemplo, en este caso, en el sistema penitenciario. Pero él lo cambió aplicando un concepto de aplicación de la ley real, con toda la dureza y con todo el rigor de la misma y el peso coercitivo que en aquel caso tenía ese Estado, que me refiero a Singapur, y Singapur cambió, y ahora Singapur es un lugar no solo que es una cuarta economía de nivel mundial al día de hoy, sino que es un país donde la ley se respeta. Pero aquí en Guatemala, Sandy, es que ese es otro gran problema. Parece ser que las leyes están hechas para que estén allí en la ley, no para respetarlas. Complicada la situación, la verdad. Vamos a ir ampliando la información. Sí. Julio, por favor, danos a conocer más Con detalles. mucho gusto, Sandy. Fíjate que por alguna razón que es difícil de comprender, se ha permitido que familiares de los privados de libertad pasen la noche en los centros carcelarios. Repito, esta no es la primera vez que sucede. De todos es sabido la alta corrupción que existe en el sistema penitenciario y evidentemente en este caso tuvo que haber alguna dádiva
para poder obtener el permiso, entre comillas permiso, que es pagado correspondiente. Queda en evidencia no solo por la acción de rescate de los menores, sino por las mismas fotos que se fueron filtrando a lo largo del día sobre el hecho del desorden total que al día de hoy impera en las cárceles y que cada vez es en un mayor nivel de corrupción y de depravación. Una vez más, el llamado a la reflexión es votar lo que ya no sirve, construir a través de una reforma penitenciaria integral una nueva forma de gestión carcelaria. Pero aquí parece que le estamos hablando a las paredes, Sandy, porque no es la primera vez que lo hablamos, que lo analizamos, que sugerimos, que decimos que la seguridad es el primero de, digamos, de todos los males que tenemos que resolver en nuestro país y que empieza por resolver la crisis del sistema penitenciario. Pero esto solo lo decimos y a la parte, en este caso es estatal, que de alguna manera debería interesarle, parece no importarle. Parece que no, Julio. La verdad es de que estas situaciones ya no se deben de dar, porque sí sabemos las debilidades que tiene el sistema penitenciario, el sistema carcelario en el país, y ya no, de verdad, da cólera seguir reportando situaciones como estas, donde hay una impunidad total. Donde hay muestras de corrupción en el sistema penitenciario, absoluto, donde no vemos responsables, no vemos entonces resultados en cuanto a poder marcar precedentes para decir, bueno, esto ya no puede pasar, pero si pasa una vez, no hay responsables, no hay sanciones en contra de estos responsables, vuelve a pasar, y es esa cadena entonces que se ha venido arrastrando por años, situaciones donde cada vez vemos pues más descaro en cuanto a los hechos ilícitos ocurridos, ¿no? Así es, Sandy. Bueno, pues le hemos plasmado a usted este tema dramático, terrible, para que sea el primero y que usted lo siga analizando. Pero es que el otro no termina siendo más esperanzador, porque se gira una alerta roja hospitalaria por el COVID-19 en Guatemala. Tampoco es que nos extrañe. Exactamente. Le tenemos detalles sobre los casos positivos, sobre la situación de los hospitales a nivel nacional. Así que lo invitamos a seguir con nosotros. Ya volvemos. Nosotros somos A la Medida.